Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos para hacer otro de frente. Hoy tenemos la visita de un amigo y es un día muy especial, en el día que en Argentina celebramos el Día del Maestro, no del docente, del maestro. Así que bueno, saludo a todos y todas en su día. Y también recordamos un 11 de septiembre de 1973, el salvaje golpe militar, cívico y demás en Chile que derrocara a Salvador Allende. Dicho esto, presentamos al amigo Gustavo Mendoza. ¿Cómo está, Gustavín? Muy bien, Carlos. Gracias por la invitación una vez más. Me sorprendiste con lo del golpe en Chile, pero bueno, un hombre de su formación, está bueno que lo mencione. Como decía Salvador, pisar en las calles nuevamente. Lo que fue Santiago ensangrentado. Sí, Ese Salvador correcto, ¿no? Porque es el conocemos Salvador. otro que... Conocemos otro moreno que no estaría haciendo, No, digamos. no, no, no. Gustavín es nuestro consultor político de base, al que recurrimos siempre que empezamos a patinar un poco con estas Siempre que hay circunstancias, ¿no? lío. Siempre que hay algo nebuloso, nebuloso. ¿Cómo estás viendo esta situación con las derrotas del oficialismo nacional? No a nivel nacional, sino a nivel provincial, tanto en Corrientes como en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Eh, bueno, atiende un poco al fin también de una tónica que se venía dando con respecto a los outsiders, ¿no? Es también el fin de ese lirismo que andaba buscando la gente en esa cosmovisión de tratar de renovar todo y dejar de lado aquello que representaba esa vieja política rancia, ¿no? Está visto de que no es tan sencillo. eh, y Milei, bueno, tiene sus propios bemoles, ¿no? Como todo outsider, es un hombre que rápidamente se hace de determinado círculo de confianza y empieza a alejar, digamos, a la gente que tiene conocimiento, manera, forma de estudiar la política y se hace de un circuito de personas y gente que todos los días, en ese día a día, va corriendo el eje de lo que había sido el inicio y termina dando como resultado este tipo de cosas, ¿no? Fundamentalmente va por ahí, digamos, su cono de resonancia tiene que ver con un grupo de personas, lo más casta y rancio Sí, que sí, hay en el sí. país, que son los Menem, pero a su vez está compuesto por un circuito como pareja y su hermana, que le dan una visión o un consejo sobre determinada manera y forma del acontecer político que hacen de que sea esa la diferencia electoral en Buenos Aires, ¿no? La política de estos tiempos asume una complejidad muy grande y necesita gente muy formada. Sí, sí, sí. Eh, el máximo de los respetos para los que estudian la misma, ¿no? Santiago Caputo era el hombre clave y él fue desplazado del eje de la escena allá por El enero Triángulo de Hierro. allá por enero, febrero, con el tema de Libra, y a partir de eso se empezaron a ver escenificaciones poco profesionales, por decirlo Sí, sí. elegantemente, eh, y eso da como resultado un escenario económico, político y electoral de tormenta perfecta, ¿no? Acá en la provincia también ha pasado lo mismo. Los outsiders rápidamente se munieron de cuñados, primos, tíos, Sí, hermanos, sí. y luego los resultados se ven consustanciados en las urnas. No es tan fácil ir y decir cualquier cosa, porque cualquier cosa es un precio muy, muy caro que se paga con posterioridad. Eh, Creo que ese es el primer gran andarivel, el haber dejado de lado la profesionalización y el darle
el cúmulo de asuntos del Estado y de lo político, y más grave, lo comunicacional, a gente que o tiene demasiadas horas de vuelo y ya va por otro aspecto de la política, o que improvisa, ¿no? En algunas cuestiones. Lo hemos visto al presidente en esos términos, con declaraciones que muchas veces han sonado como hiperideologizadas, agresivas, un agresivo sobre todo. discurso que ya era violento, pero que representaba el hartazgo de la gente. Ahora es violento, hiperideologizado, y ese es un problema que resta muchos votos. ¿Por qué? Porque el mandato de la ciudadanía era precisamente ir sobre la política con un hombre que se parecía al ciudadano, ¿no? Y ahora parece que está del otro lado del mostrador, castigándolos con determinadas cosas. Hoy escuchaba, Bueno, los tres vetos, o sea, perdió el domingo por paliza prácticamente. dijo que iba a cambiar. 2 minutos le duró el mensaje Sí. coherente y después era todo. Y hoy eso es de alguien que desconoce políticamente el manejo de la situación o no tiene un asesor a la altura. El outsider, lo que le sucede al outsider es que al principio te escucha todo Ajá. y después, fruto de ese éxito constante, asume una sordera, ¿no? Eh, Creo que por ahí va, es más un problema de índole psicológico que deviene propiamente del outsider que de Milei mismo, ¿no? Eh, Caputo, que era precisamente el hombre, o si se quiere, francos, la política y la comunicación, dos elementos vitales para un buen gobierno, son hoy los que están bajo la mesa. Y eso hace de que una y otra vez ahora Ah, estemos viendo cosas que se anuncian en un sentido y no se hacen en otro, ¿no? Eh, Ahora les agarró por hacer curso de carpintería, quieren armar mesas a cada rato. Esas cosas en no, términos bueno, comunicacionales no tienen el efecto que se pretenden. Ahí hay que mover figuras, desplazar a los Menem, poner jugadores nuevos, correrlo a pareja. Son varias cuestiones que hay que dar como horizonte de fiabilidad y de perspectiva de cambio para la gente, ¿no? Señales. Bueno, eso no ocurre, no creo que ocurra, porque la primera mesa que se junta es la misma mesa que precisamente le da claro, la claro, derrota, claro, eh, no hay nadie nuevo. O sea, y así es muy difícil, digamos. sonaba, no porque sea ni bueno ni malo, ni me parezca que era el adecuado, pero sonaba Juan Carlos Romero, Claro, o en pero lugar de Franco o como ministro ten del en cuenta que Interior. así como Sí, es tiene. distinta, o es una figura distinta. Claro, así como tiene connotaciones psicológicas distintivas el outsider, alguien que Ah, viene de fuera de la política, también tiene connotaciones políticas diferentes. ¿Qué significa eso? mm, Que es un partido de cuadros, no de masas, yendo a la sí, definición típica. sí, ¿Qué significa eso para el que está viendo el programa? Un partido de cuadros tiene aproximadamente 200 personas que gravitan alrededor del partido y ahí se acaba. ¿Sí? Ya no sí, hay, no sí, sé, la UCD, partidos sí, típicos de esas características, ¿no? Un partido de masas, el radicalismo, el peronismo, es inagotable la cantera de posibles funcionarios y hombres y mujeres que pueden ocupar los espacios. Bueno, hoy está viviendo una crisis de esas características, Milei, no solo en los distritos provinciales con la representación de cada uno, sino además él mismo como marca en el intento de ser siempre la cara, también agota al elector, al público,
Y eso hace que se encuentre en un doble problema. Nadie puede representar tan bien como él la fuerza y a su vez, como él es siempre permanentemente la cara, el producto se agota. Y si le sumamos a eso agresividad con políticas que van en contra, digamos, el beneficio de la gente, que tiene que ver con algo muy caro al sentimiento del público, como puede ser Garrahan, como pueden ser los discapacitados, un poco más atrás los jubilados, le es muy difícil a él el giro de esas cosas. Bueno, Sí. a eso sumale el hecho mismo de que alrededor tiene estas 200 personas que decimos, Y no sale que de él, ese marco. que él rápidamente, en un año y medio, despidió 2 personas y media por semana. Claro, es. Entonces, Y los que se fueron. más lo que se fueron. Que se... Entonces, las posibilidades en términos políticos de lo que ha ido aconteciendo para el propio núcleo es lo que termina diciendo los muchachos libertarios por redes. Fuimos a pedirte una oportunidad y nos Sí, diste la sí, sí, espalda. sí. Y en el medio, la política, con por ejemplo las declaraciones de los gobernadores, la más estridente de Sanz, de Salta, diciendo precisamente de que se sienten palomas de iglesia, ¿no? Entonces, ves que a los propios le da la espalda, ves que a los que tienen posibilidades territoriales, como por ejemplo podrían haber sido los intendentes del conurbano, Sí. para armar una elección muy difícil de cuadro, porque era la madre de todas las Sí, sí, derrotas Buenos Aires, sí. no lo hizo. Y eso habla precisamente de que no hay gente profesionalizada en el esquema que esté tomando decisiones. Si vos vas a tomar la decisión de nacionalizar una elección donde hay alrededor de 8 o 9 millones de personas y que simbólicamente vos la agarrás como una posible Sí. lanza de victoria, de mostrar de que venís muy bien, al menos tenés que sentar a los intendentes del PRO a Sí, hacer sí, política y luego ver qué es lo que puede hacer con el sí. resto de los intendentes ¿A del quién otro se puede esquema. atraer? Eso no sucedió. Y encima cerrar la campaña con el presidente, que no tiene que ver con la elección, porque es una elección municipal, Sí. en un distrito altamente agresivo para él. Eh, Está claro de que la profesionalidad no es lo que abunda, y en el medio de un clima económico adverso. Bueno, ese otro punto, Sí, Gustavo, a ver si se me ocurre. Eh, en el tema político es un outsider que no tiene un entorno ni una profesionalización. Y en el terreno económico, él viene como presentándose como un especialista sí. en economía y también fracasa. Él y el entorno. Sí, creo que de hecho, él dice de que él se dedica a lo económico nada más y que la política se la deja a ese triángulo Sí, de hierro, ¿no? Uno y otro está languideciendo, ¿no? Y vamos a algunos datos para no agobiar, digamos, al que está viendo esto. El 70% de la población eh, al día 15 ya agota su sueldo. así es. Entonces hay una pobreza intermitente, ¿sí? Al agotar sus recursos con el sueldo, tiene que ir a instancias donde intenta generar recursos a través de la venta de una cosa o otro tipo de trabajo, Sí, sí. de menos horas, o sea, con el recurso principal no llega a costear el mes. Y en el medio, esa pobreza intermitente te da que el comerciante, el independiente, tiene un 20% menos de ingreso en los últimos 2 meses. Entonces, ese clima del micro con las familias de estas características, más el independiente indeciso, con ese otro clima, no le da la posibilidad de decir, yo saqué a 12 millones de personas de la pobreza y que te crean.
Sí, Claro, es muy difícil así. Entonces, está fallando el mecanismo comunicacional en términos de lo que él quiere producir, de las medidas económicas, y está fallando la política económica con respecto a la posibilidad de la salida, que era el principal mandato que le había dado a la gente, digamos. Eran dos los mandatos. sí, sí. ¿Sí? Eh, entonces, ese punto de quiebre, ese eje, realmente lo tiene al presidente en una encrucijada en donde se le hace muy difícil tener esa credibilidad con la que había asumido esto de eh, experto en crecimiento Sí, con o sin dinero. sí. eh, se ve que no es tan sencillo esa resolución. Y en el medio otra cosa, ¿no? El vaso de, a ver, probemos con este loco, porque a lo mejor es por ahí, hemos probado con tanto. Sí, no va. La locura, ese vaso de la locura era perdonable, ¿sí? Pero la insensibilidad y la manera displicente de ver a sectores muy desfavorecidos de nuestra sociedad ha llenado otro vaso y ha desplazado a ese de la locura. Entonces, se Ujú. puede ser loco, pero ya loco, insensible, Sí, 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 es sí. como un Como mucho. cóctel, muy fuerte en el medio de una, sobre todo en Buenos Aires, de una falta de contención económica en general a la familia, que se le hace un clima absolutamente adverso. En el medio, hay que decir también, el modelo económico de Miller es extractivista y con beneficio a grandes terratenientes, que no es lo que necesita Buenos Aires. Entonces, No precisamente. todo, y más la obra pública absolutamente corrida del escenario, todo le es adverso en ese escenario. No entiendo, Carlos, por qué el equipo comunicacional y político asumió esa elección en términos nacionales. Ese era un cuestionamiento. ¿Por qué nacionalizarla? O sea, en Jujuy nos conviene nacionalizarla a No, ellos. acá pasa al revés. Acá conviene provincializar la elección y los candidatos de la Libertad de Avanza la nacionalizan. Error. ¿Sí? Grave error. Y lo mismo sucede con Milei. Una elección de tipo municipal la nacionaliza, dándote todos estos elementos, ¿no? Eh, Y te pone en contra algo que yo pienso que empezamos a hablar de nuevo de peronismo. sí. Bueno, ahí, No de kirchnerismo, ¿no? ahí hay De que hacer peronismo, otra, digamos. Es otra otra, lectura, otra pero vos, lectura. vos ves. Eh, Son dos los elementos, un elemento cuantitativo y un elemento cualitativo. Vamos por lo bueno. Cualitativamente, el peronismo ha logrado nuevamente que sectores de independientes e indecisos y productivos lo vuelvan a acompañar. Así es. Es un aire fresco. Y eso deviene, digamos, de las políticas productivas que tiene Kicillof, Axel. La provincia de Buenos Claro, Aires. la provincia de Buenos Aires. Porque en el medio, Milei lo ha dejado absolutamente huérfano a Sí, ese sí, motor sí, productivo sí, bonaerense. sí. ¿Sí? Entonces es un reconocimiento a la labor del gobernador. Eso por un lado. Ahora, vamos a lo cuantitativo, al número. El peronismo ha crecido nada. Sus La proyecciones base son, electoral en cuanto sí, a números, sí, son no, 300.000 nada, sí, votos. no, nada, sí, Quien ha perdido la elección es Milei. Son sí, 2.100.000 votos. Es serio el tema. sí, 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 Pero más sí, serio es sí, lo siguiente. Hay 5.100.000 personas que no que no fueron a la fueron a urna. votar. ¿Qué quiere decir esto, Carlos? Que hay mucha más gente como fuerza política que no adhiere ni a uno ni a otro. Y estamos ahí.
Y es lo que muchas veces yo desde hace mucho tiempo, y te agradezco siempre haberme dado espacio para hablar, es de este concepto que es la desafección, Carlos. Sí, ¿no? Viene creciendo una ola, al principio cuando lo tratábamos acá en Jujuy, que el gran Sí, 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 promotor de sí, esto ha sido sí, Gerardo sí. Morales, Gerardo Morales el que empieza con el problema de la desafección. Hoy lo vemos a nivel nacional y con cantidades cada vez más crecientes de ese proceso, que no es otra cosa que la gente, cuando deja de asistir a la urna, por algunos aspectos institucionales que advierte. Primero, que la política no le da respuesta. Segundo, hay una gran desigualdad. Tercero, una pobreza instalada que no es posible superarla a pesar de esa Sí, sí, multiplicidad sí. de labores que intentan hacer los jefas y jefas de familia, de los hogares. Cuarto, cuando uno de los eh, uno de los poderes del Estado se inmiscuye en otro poder. También. Todo eso da como resultado la desafección. Y cada una de esas cosas vos la podés ver en Jujuy. ¿Sí? Eso fue como la punta de lanza, pero lo empecé a ver a nivel nacional también ahora. Y eso es el verdadero enemigo, ya no solo de Milei, No, de la sino democracia en general. de la política en su Claro. conjunto. ¿Cómo se sale de eso? Precisamente hay que desentramar todo estos elementos, volverse serio institucionalmente y con políticas que atiendan, digamos, a cada uno de esos sectores. Ayer estaba viendo Nepal, Ajá, cuáles han sí, sido sí, las causantes de la crisis que sí. tienen actualmente. Y veía un proceso que se parece mucho a lo que sucede en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, y en algunos sectores también de nuestra población en Jujuy, que es esa pobreza multidimensional. Esa pobreza multidimensional es un elemento grave en nuestras sociedades. Mm, ¿Por qué? Porque la gente intenta encontrar respuestas institucionales no y hay, los hospitales no lo no atienden hay. adecuadamente, la policía no va, se encuentran absolutamente desamparados en términos de lo que es la seguridad. Todos esos aspectos colaboran a que esa pobreza que viene del bolsillo Sí, te los llega cubra a en todos la lados. realidad. Y eso es también un hecho inédito que está avanzando. Bueno, todos estos elementos, cuando uno advierte estrategias políticas o electorales, deben estar en la lectura, en la comprensión de la realidad para poder volcarlo en un mensaje. Evidentemente, el equipo del presidente está en la macro y ese tipo de Las cuestiones cuestiones no hacen a la macro. que tienen que ver con la lectura para precisamente el armado de una campaña son indispensables, son indispensables. Cuando yo hice Focus en mayo, eh, uno de los que entrevistamos dijo, bueno, ya todos los equipos saben manejar redes, ya todos los equipos más o menos se comunican, pero nadie hace política de verdad. Eh, Me pareció un dato de alguien, un joven era él, muy relevante de todo lo que está sucediendo, ¿no? Se ve eso en general. Ya más o menos todo manejan la camarita, ya más o Sí, menos todo eh, pueden llegar a dar un mensaje a través de redes, pero lo que se ve auténticamente es que determinados mecanismos que quizás hace 20 años se daban con la política, ahora no. Y esta era de los outsiders ha profundizado todavía más esos procesos, ¿no? De hecho, nuestro presidente ha recibido la espalda de los 23 gobernadores más la ciudad autónoma de Buenos Aires para las votaciones en el Senado. Y como nunca hemos visto dos fracasos seguidos estrepitosos
Sí, sí. en el Congreso, ¿no? Y bueno, eso atiende precisamente a esto que estamos elaborando acá desde lo micro a lo macro, la falta de política en conjunto, que no es otra cosa que sentarse a ver cómo resolver los problemas mancomunadamente. Eso es, y pareciera ser imposible, no me puedo sentar con el otro porque el otro es mi enemigo. Y esa imposibilidad lo lleva puesto al ciudadano, lo lleva puesto a quienes descreen cada vez más de la política, precisamente por el antídoto termina siendo el veneno, ¿no? Entonces, es muy difícil el desarrollo posterior para quienes después vienen a asumir, más allá de las operaciones comunicacionales que puedan llegar a recibir. Había leído La Nación y Clarín ya diciendo de que Villarroel está preparada. Eh, es difícil, ¿no? Es difícil con todo eso que Milei mantenga el eje, ¿no? Precisamente es un hombre que no suele No suele tener ser eje. conocido por eso, ¿no? Que también deviene, ¿no? De un outsider. Piensen de que es tan complejo todo lo que hay que elaborar diariamente en el Estado eh, para alguien que ha profesionalizado su vida alrededor de el mismo. Imagínense para alguien que no viene de eso, que se ha dedicado a la actividad privada y que de repente se encuentra con toda la botonera de selección de cosas que hay que hacer y gestar para la gente. Y en el medio, una campaña electoral que sabemos que es enormemente agotadora, espiritual e intelectualmente. Bueno, se encuentra en eso, sumergido en esa realidad, con gente que, lo escuchaba a un ex diputado sobre un análisis diciendo de gente que obviamente le dé la casta, ¿no? A la visión de Milei. Pero él decía de gente que al año pasado tenía una roticería y vendía tortas y ahora tienen que decidir sobre el destino de la gente de nuestro país. Pareciera ser de que ese discurso es relevante, es cierto, ¿no? Eh, es muy difícil la situación eh, para lo que viene en los próximos meses. Es un escenario complejo, en un escenario mundial complejo también. Así que la próxima campaña, por lo menos que yo he abierto en octubre, va a ser bastante más pesada. Ellos aducen de que a nivel nacional, como es una campaña nacional, se va a ver todo lo que ellos han logrado gestar en términos económicos. Pero bueno, hace 2 meses se decía lo mismo al entrar en la campaña de Buenos Aires, ¿no? Y en el medio hay muy pocas victorias territoriales que la Libertad Avanza pueda llegar a decir. Hoy, antes de llegar acá, vi que hicieron otra mesa más con los gobernadores que les son más allegados, más cercanos, el de Chaco, el de San Luis y el de Entre Ríos. La verdad que con esa mesa simplemente no se puede llegar a hacer transformaciones en el Congreso. Con esa gente son en total 80 y pico de diputados. Vos para tener quórum propio tenés que andar en 120 arriba y te queda larga la conexión política de un Franco que ya se ve muy desgastado y de un ministro del Interior que lo pusieron de ayer a hoy, que ya venía haciendo las veces de, o sea, era subsecretario, una cosa así. Por eso, se agota el esquema de un partido que es chiquito, pequeño. ¿Y por qué se agota? Por no reconocerse primero,
y por no profesionalizar en segundo término. Es sencillo, no tiene nada de malo no saber, no tiene nada de malo no conocer. Lo que tiene de malo es creer que sabes y creer que conoces y hacer las cosas. Entonces, pagarle a un consultor, pagarle a un profesional para que haga, está muy bien. Así funciona, digamos. Creo que ahí es donde tenemos que ir a la base de todo esto. Se ha desplazado a gente que sabe por otro tipo de personaje y creo que va en la misma tónica todas las medidas que se han ido tomando ahora. Bueno, que atiende al giro comunicacional que hay que dar frente a una crisis que ya deviene de algunas cuestiones con lo que ha pasado antes de la elección y con la que te precipita perder una elección tan importante. Gustavín, nos va a tener que visitar otro día, Sí, porque es muy largo. 26, sobre todo para poder charlar sobre la grilla provincial y este tipo de cosas. Como Sí, siempre, te agradecemos porque realmente es muy rico el análisis que planteas y, bueno, y siempre surgen más preguntas que las sí, cosas, conociéndolo, yo sé que es así, que hay muchas Y preguntas, te pero bueno, te agradecemos agradezco. enormemente, la verdad, por tu tiempo y por tu siempre disponibilidad para Muchas con gracias, nosotros. Carlos. ¿Eh? Con gusto. Bueno, ahí está. Pasó Gustavo Mendoza, él es consultor y analista político y la verdad nos quedamos a la mitad. Falta el análisis de lo provincial. Y eso será para otro de frente.